Pues buenos días hermanos. Gracias a Dios porque estamos reunidos aquí y pues vamos a continuar hoy con el estudio que hemos tenido de la palabra del Señor en la carta a los romanos. Y sí, ¿no vamos en Romanos 4? Sí, ok, me espanté cuando oró Mark y dijo Romanos 3, dije, ay mamacita, ya me equivoqué. Me estabas probando, ok, ok. A ver si es cierto que estoy atento en todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces pues estamos en Romanos 4. ¿Quieres todo? Estamos en Romanos 4. Y lo último que vimos, que fue lo que nos enseñó Mark la semana pasada, fue acerca del ejemplo de Abraham, al cual quiero que nos enfoquemos ahorita en este tiempo en que los judíos lo llamaban padre, pero no en el contexto de padre como hablamos de Dios, sino en el contexto de que fue el primero de todos aquellos que fueron primeramente eh, perdonados o más bien justificados, como es el concepto que vamos a estar aprendiendo por fe y posteriormente de la circuncisión. Y dice ahí, no es necesario que lo busquen, pero dice ahí en el versículo 3 de Romanos 4, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia el hecho de creerle a Dios, de creer, pero no en el concepto también que erróneamente se utiliza en el círculo evangélico, de que tienes que creerle a Dios sus promesas para que te las cumpla. Las creas o no, las promesas del Señor se van a cumplir. ¿Sí? Nosotros debemos de entender varios puntos para no caer en errores muy comunes en cuanto a las promesas de Dios y en cuanto a la fe. La justificación se recibe mediante la fe. Ese es el tema general de Romanos 4. Y tenemos que recordar también un par de conceptos que estoy seguro ya conocen bien, que es justificación y santificación, que no son lo mismo. Sin embargo, uno es consecuencia del segundo. Justificación, imputar la justicia de el Señor Jesucristo a ti o poner en tu cuenta la justicia de Cristo, que dice ahí en Romanos 4:25. Vamos a Romanos 4:25, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto significa que la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es lo que nos pone en nuestra cuenta la justificación. No es por ninguno de los méritos que nosotros podamos hacer. Ahora, eso es justificación. La santificación es un proceso que Dios hace en nuestras vidas para ser cada vez más parecidos a aquel que nos justificó. Esto es un proceso de vida, no es algo que obtengamos de manera automática. Acompáñenme, por favor, a Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo he escuchado muchas veces a algunos hermanos que dicen, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo en mi fe. En realidad lo que tenemos que enfocarnos es lo que dice aquí. Dios trabaja en nosotros porque aquí estamos hablando acerca de los dones que da el Señor Jesucristo, y en el versículo anterior dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es bien interesante este concepto. ¿Para qué? ¿Para qué constituye a quienes nos enseñen, a quienes nos guíen, a quienes nos impartan la palabra del Señor? ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Noten aquí que no dice
nada más los que cantan, nada más los que enseñan, no. La impartición de la palabra de Dios, la santificación constante de todos y cada uno de los integrantes de la iglesia es para que todos nos vayamos perfeccionando. En otras palabras, esta es la santificación progresiva. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, en la iglesia, si Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, en el aspecto de que estemos aferrados a aprender cada vez más de la palabra del Señor, entonces va a producir más santificación. Y entre más me santifico, más quiero de Dios. Y el Espíritu Santo me sigue santificando, me sigue haciendo crecer, me sigue haciendo que me vaya pareciendo cada vez más a Cristo, y entonces quiero más de la palabra. Este círculo se va repitiendo. Entonces la justificación es la imputación de la perfección de Cristo a tu vida, y la santificación es el perfeccionamiento que Dios va haciendo a lo largo de tu vida, de nuestra vida. Es importante entender esto porque, como aprendimos a la semana pasada, Abraham hizo muchas cosas. Abraham es definitivamente el parteaguas de la obediencia a la ley de Dios. Pero eso no le hizo justo delante de Dios, sino que fue creer en lo que Dios le dijo, lo que le fue contado por justicia. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 15. Algunas de estas citas que vamos a estar viendo van a redundar un poquito con los mensajes que ya hemos visto, porque al final de cuentas esta parte de la carta a los romanos es una confirmación de lo que ya hemos aprendido. Entonces vamos a Génesis 15:6. ¿Sí dije Génesis? Sí, 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 perdón. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Este pasaje nos muestra la verdad absoluta de que la salvación siempre ha sido por fe. ¿Sí? Nunca, muchos piensan o muchos enseñan, malinterpretando lo que dicen las Escrituras, que la salvación era por obras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es por fe. Sin embargo, si vemos aquí lo que dice la palabra del Señor respecto a Abraham, siempre ha sido por fe, porque no se le contó como justicia ni salir de su casa, no se le contó por justicia posteriormente la circuncisión, porque ese es un punto bien importante que ya nos habían señalado. La circuncisión es 2 capítulos después, años después de que Abraham creyera a Dios la promesa de que le iba a dar un hijo en la vejez y en la infertilidad de su esposa. Entonces, las obras no cuentan, los actos religiosos no cuentan para la salvación. La salvación siempre ha sido por fe, la justificación siempre ha sido por fe. Ahora, en cuanto a la circuncisión, lo que hemos aprendido es que es una señal, nada más, pero es una señal que usa Pablo para hablarle a los judíos de Roma y a todos los judíos, porque ellos decían: yo soy circunciso, estoy justificado. Ya me pasaron tijerita, estoy justificado. ¿Sí? Soy completamente agradable delante de Dios porque me circuncidaron. Y esa señal era de la que se sentían tan orgullosos los judíos. Pero como les había dicho, la circuncisión ocurre hasta 2 capítulos después, años después de que Abraham confía, cree, tiene fe en lo que le dice el Señor. Esta justificación es la bienaventuranza de cada ser humano al poner su fe en Cristo. ¿Y qué es la bienaventuranza que vemos aquí en... Ahí, estoy en Romanos, sí. Que vemos aquí en el libro a los Romanos. Lo mencionó Mark en el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Bienaventurado el varón, perdón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuán grande es la felicidad de aquel que es perdonado por Dios.
aunque estés hecho un mar de lágrimas, porque no está tu vida en paz. Porque, ojo, una cosa es estar en paz con Dios y otra muy diferente estar en paz con el mundo. Y realmente estar en paz con el mundo es lo que nos debería de preocupar, porque si estás en paz con el mundo quiere decir que vas con él. Y bueno, vamos a hablar entonces de este tema. Vamos a continuar sobre este tema y les pido me acompañen a leer nuestro pasaje central. Ya terminé la introducción, ya. Ujú. Ahí en Romanos, capítulo 4, versículos 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Señor, me pongo en tus manos para que tú seas el que hable y no yo, Señor, que ninguna filosofía personal sea hablada, sino únicamente tu palabra. Gracias por esta y me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 9. Bueno, vamos a ver lo que dicen estos versículos, pero en este pasaje vamos a aprender dos puntos clave. Número uno, la justificación es por fe sin importar los actos religiosos. Nuevamente, la justificación es por fe sin importar los actos religiosos. Y esto va para cristianos y para no cristianos. ¿Por qué? Porque como cristianos nos podemos convertir en personas muy religiosas en lugar de ser personas de fe. Y el punto número dos que vamos a aprender es, la ley solo nos muestra nuestra incapacidad de hacer justicia. Entonces vamos a comenzar con el primero. La justificación es por fe sin importar los actos religiosos. Dice el versículo 9 del capítulo 4 de la carta a los Romanos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Dice, bienaventuranza del griego macarismos, que significa felicidad interior completa. Este concepto me parece muy interesante porque es algo que todo ser humano busca. ¿A poco no? Todos quieren ser feliz como una lombriz en un charco de agua gris, dicen por ahí. Todos quieren tener felicidad completa, pero el problema está en que buscamos la felicidad en el objeto equivocado. Ponemos nuestra fe, ponemos nuestra esperanza de ser felices en el objeto equivocado. Cosas, dinero, casas. Ponemos nuestra fe de ser felices en nuestra pareja, en hijos, en amigos. Y al final de cuentas, todo en este mundo es perecedero y termina por fallar. O como alguien me decía, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Porque todo lo humano se desgasta, todo aquello que vemos en esta tierra está sujeto a la maldición de la entrada del pecado al mundo. Entonces todo se desgasta, todo se acaba. Nada, dice la poesía, nada es para siempre.
La bienaventuranza de la que está hablando aquí el versículo 9, macarismos, felicidad interior completa, ujú, es una felicidad que da, que es producto de la fe, y recibir la justificación por parte de Dios a través de la fe. En nuestro caso, en la era de la iglesia, la fe en el Señor Jesucristo. Y dice, esta felicidad interior completa, que es lo que diríamos, es pues esta felicidad interior completa solamente para los de la circuncisión, o sea, a los judíos, o también para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles también. Es curioso porque ya Pablo habló claramente del asunto de manera anterior, pero regresa otra vez a esta pregunta, a esta duda. Entonces, ¿quiénes pueden estar completamente felices en su interior debido a la justificación divina? ¿Solo los judíos o también los gentiles? Por supuesto, ya sabemos la respuesta. Y es obvio que esta es una pregunta retórica. Pablo no está esperando respuesta. Ya ha sido respondida anteriormente. La respuesta es clara. La bienaventuranza de la justificación por medio de Cristo es para cualquiera de los elegidos de Dios, sin importar su nacionalidad. Esta es la realidad. El versículo 10 da nuevamente esta respuesta, porque está la pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, continúa el versículo 9, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto ya lo hemos visto. Abraham, antes de ser circuncidado, fue justificado por Dios porque le creyó, porque confió en lo que Dios le dijo, y entonces eso le fue contado por justicia. Y notemos que Pablo está metiendo a Abraham, porque recordemos, Abraham es de suma importancia en la tradición judía. No por nada le dicen padre, no como un sustituto de Dios, pero sí como un representativo de aquel que fue el primero, y de ahí salieron todos, lo que es su nación, y también lo que veremos más adelante respecto a la bendición a todas las naciones. El versículo 10 dice así: ¿cómo pues le fue contada? La justicia que vemos en el versículo 9. ¿Le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Y Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y parece esto trabalenguas, porque entre circuncisión e incircuncisión ya se me secó la boca. Mm. Pero el punto, hermanos, es que debemos recordar nuevamente que Abraham primero creyó la promesa de Dios de darle un hijo en la infertilidad de su esposa y la vejez de los dos. Llama la atención la pregunta de Abraham. Vamos a ver la escena, vamos a viajar en el tiempo a través de, usando nuestras Biblias. Vámonos a Génesis 15 otra vez, por favor. Génesis 15, pero ahora los versículos 4 al 8, y vamos a analizar la escena un poquito para que veamos lo que es la cuestión de la fe y lo que está manifestando aquí Abraham. 15, 4 al 8. Necesito algo, pero bueno. Ujú. Dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Si nos damos cuenta, Abraham se hace una pregunta. ¿Cómo? Cuando por lo general vamos a hacer algo nuevo o escuchamos o vamos a enfrentarnos a algo nuevo, preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer?
¿Cómo puedo tocar la guitarra? ¿Cómo puedo, no sé, hacer deporte? ¿Cómo puedo darme a la disciplina de leer mi Biblia a diario? ¿Cómo le hago? ¿Pero qué le pregunta? ¿Cómo voy a saber que la he de heredar? Número uno, no pregunta por el hijo. No se enfoca en la imposibilidad humana de ser papá. Número uno. Y pregunta sobre la tierra, pero no pregunta, ¿y cómo me la vas a dar? No. Le pregunta, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que me la de que me la diste, pues, de que me la estás dando? Porque aunque aquí dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aunque está hablando en futuro que me la voy a ganar, bueno, perdón, me la vas a dar posteriormente, ya está confirmando que la va a recibir. No está poniendo en duda, ¿y cómo? Pues, ¿sí me la vas a heredar? Porque me llama la atención cómo le dice, Señor Jehová. Está hablando con Dios y es como, disculpa Dios, una preguntita. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que ya me la diste? Esa es la pregunta. No pone en duda nada. Esa es la situación. Esa es la pregunta que a mí me llama mucho la atención. No dudó que le iba a dar un hijo. Del hijo no preguntó nada. Tal vez para muchos eso hubiera sido, ay, ¿cómo? ¿Y qué hizo la esposa de Abraham? Precisamente eso. ¿He de dar a luz en mi vejez? ¿Cómo? Pero Abraham no preguntó un cómo, simplemente es cómo, cómo voy a saber que ya me la diste. Y Dios simplemente le dice, te la voy a dar. Ese es uno de los problemas que tenemos muchas veces como seres humanos, que queremos humanizar a Dios. Queremos hallar una explicación acerca de lo que hace Dios como si Él fuera humano, como si nosotros tuviéramos derecho a pedirle explicaciones a Dios. Eso no puede ser así. Nosotros no podemos hacer eso porque las cosas de Dios son más altas que cualquiera de nosotros. Nuevamente, Abraham no duda de lo que Dios le ha prometido. Y esto me pone a mí una pregunta en la mente acerca de nuestra salvación. Dios ha prometido que el que ponga su fe en el Señor Jesucristo va a tener la justificación. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo. No hay duda de eso, pero lo creemos verdaderamente. Y si tú que estás viendo esto, que nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios que te ponga fe en el Señor Jesucristo. No hay fórmula, no hay objetos, no hay figuras, no hay oraciones, no hay nada que salve excepto la fe en el Señor Jesucristo. Así como Abraham no dudó de lo que Dios le había prometido. En primer lugar, que le daría un hijo y en segundo lugar, que le daría una heredad. Le creyó a Dios. Y esto es lo que le fue contado por justicia, no ninguna de las acciones que hizo Abraham. Dice el versículo 11, ahí en Romanos 4, y recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo ya contestó, fue justificado sin necesidad de la circuncisión, punto. Pero todavía da una explicación más profunda. La circuncisión no fue para tener fe, dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como qué, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo.
Esto significa, hermanos, que la circuncisión no era para tener fe. Este acto religioso del cual los judíos se vanaglorian, porque dicen, estoy circuncidado, entonces estoy plenamente justificado. Error. Únicamente es para dar testimonio de que eres parte del pueblo judío. Y únicamente para ellos, porque cualquier gentil circuncidado no es judío en automático. ¿De acuerdo? Entonces la circuncisión no es para tener fe, sino que la circuncisión vino como una marca de haber confiado, de haber creído, de tener fe en lo que Dios dijo. Así como la circuncisión es esa señal para los judíos, esa señal de que Dios hizo el pacto con su pueblo. Hoy el bautismo es la señal en la iglesia de haber puesto la fe en Cristo. Y nuevamente pongamos mucha atención en esto. El bautismo en agua no salva. Porque pudiste haber pasado aquí al bautisterio o te pudieron haber sumergido en un río o en una alberca. Pero eso no significa que eres salvo, sino que el bautismo viene posteriormente de que tú manifiestas haber puesto la fe en el Señor Jesucristo. Y no te hace más santo, no te hace más salvo, no te hace más agradable delante de los ojos de Dios. Simplemente es un paso a cumplir porque es una ordenanza. ¿Qué es lo que hace? Identificarte delante de la iglesia del pueblo de Dios. Como parte de nada más. Como que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces también para todos aquellos parte de la iglesia universal que piensan que el bautismo es indispensable para salvación, no es así. No tenemos que confundir estos conceptos. Y es algo que se ve bastante seguido. Nuevamente, tal vez pasaste y te pasaron por el agua. Te sumergimos, nos esperamos hasta que dejaras de sacar burbujas y luego te sacamos, ¿no? Y así ya sientes la resurrección. No, no, no. Pero esa zambullida no pasa de ser eso. No pasa de ser simple y sencillamente un testimonio. No pasa de eso. El bautismo no salva, al igual que la circuncisión no justifica. El bautismo no nos justifica delante de Dios, solo es la demostración pública de la fe adquirida, de la fe que Dios nos da previamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La fe ya la tenía sin necesidad de pasarle cuchillo. Porque la circuncisión es solo una señal, una marca. ¿Esto para qué? ¿Para qué la marca? ¿Para qué esa señal? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto significa que para todos los gentiles, y nosotros somos gentiles, Abraham también viene siendo nuestro padre, pero Dios dice que no le digas padre a nadie más, como yo lo dije bien clarito. No, el contexto de la palabra padre, que viene del griego pater, es un figurativo o remoto. No están hablando ni siquiera de un padre natural, como yo hablaría de mi padre, de mi papá. Sino que pater aquí, el significado que nos está dando es que es un padre figurativo. Así como muchos le dicen, he visto que hay quienes le dicen a Mark papá. Ni de broma es su papá. Eso ya lo sé. Pero es un figurativo. ¿De acuerdo? Por cariño, ya iba a decir por barbería, bueno, ya lo dije. O por lo que sea. No, no es cierto, no es cierto. No, yo sé que muchos, más bien, son damas, ¿verdad? Quienes te dicen papá. Y aquí Priscila me acaba de dar un señalamiento bien cierto. Generalmente no tenemos papá o un padre presente. Es un figurativo.
¿De acuerdo? Es algo remoto. No significa que Mark sea el padre de toda la iglesia. Ay, me sonó a sacerdote. Lo mismo ocurre en la iglesia católica. ¿A cómo le dicen? Padre. ¿Cómo le dicen al sacerdote? Padre. Es un figurativo. Aunque ya podríamos irnos un poquito más adentro de lo que es el Papa y todo eso, pero bueno, no estamos aquí para hablar de esos temas. El punto es que es figurativo o remoto. Abraham es su padre, pues lejanísimo. ¿Cómo puede ser un padre lejano? Pues porque nada más es en sentido figurado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuere aquel que todos pueden ver como alguien remoto, como alguien que viene siendo el origen, fíjense, para nosotros que somos los gentiles redimidos, para que Él sea el primero, el origen de la justificación sin circuncisión. Sin ser judío y sin ser circuncidado, tú puedes tener acceso a la misericordia de Dios. Y su justificación, la imputación de la perfección de Cristo en mi vida, sin ser judío, sin ser circuncidado. Wow. Esto me maravilla porque recordando cómo fui, cómo soy por dentro, es increíble que Dios me haya escogido. Y piensa en tu vida. Es increíble que Dios te haya escogido, porque no hay nada bueno en mí, ni en ti. ¿Y esto para qué? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Había una discusión muy fuerte entre los cristianos judaizantes y los cristianos gentiles. Obviamente los cristianos judaizantes lo que querían era que la tradición judía siguiera siendo parte indispensable, y noten que dije siguiera siendo parte indispensable de la justificación divina. Error. La tradición jamás ha sido parte de la justificación. ¿Ha sido qué? La fe, creerle a Dios. Entonces, la fe le sea contada por justicia a nosotros los gentiles incircuncisos. Eso es algo que un judío no puede comprender, no puede ser. Yo, circuncidado, soy el único que puede ser justificado. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, Dios desde Abraham abrió la justificación para judíos y no judíos. ¿Sí? Y esto para que tú y yo seamos incluidos como parte de sus elegidos, bueno, fuimos incluidos como parte de sus elegidos, sin necesidad de formar parte del pueblo judío. Pero Pablo no cierra ahí diciendo solo para los gentiles. No, porque la justificación es para todo el mundo. Ahí en primera de Pedro podemos ver que él está esperando, no, sí, segunda, perdón, está esperando que todos se arrepientan. Aunque esto no significa que todo ser humano se va a arrepentir y a proceder a la fe. Dice el versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, ojo, para aquellos que somos gentiles, fíjense que tenemos una ventaja bien grande de no ser judíos, porque también he visto cristianos que como que quieren ser judíos y no saben en la que se están metiendo. Porque ser judío implica mayor responsabilidad delante de Dios, como ya lo habíamos aprendido. El ser judío significa que eres guarda de la palabra de Dios, entonces si no la cumples tienes mayor condenación. Un gentil no carga con esta responsabilidad que tiene el pueblo judío. Es por esto que para los judíos dice, y padre de la circuncisión, padre
de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre, nuevamente, nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. O sea, puedo ser judío. Bueno, no, hay un judío, no, yo no puedo ser judío, definitivamente. Pero los judíos no se salvan por ser judíos, ¿sí? El judío solamente recibe la justificación a través del acto de cargar a su cuenta la justificación o la justicia de Jesús a sus vidas. ¿Cómo podemos ver este concepto un poquito mejor? Vamos a Filemón 18. Ahí, listo, aquí está. Filemón 18 dice así: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es lo que significa esa parte de cargar a tu cuenta la justificación o la justicia de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esto le está quitando exclusividad al derecho de acercarse a Dios que ya estaba monopolizado por los judíos. Entonces, Pablo aquí lo que está diciendo es, la justicia de Dios no es nada más para nosotros los judíos. La justicia de Dios es para todos. Ya lo he dicho varias veces. Curiosamente, Pablo siempre se ha caracterizado porque en sus escritos vemos que primero se dirige a los judíos, siempre primero a los de su pueblo. Pero aquí, en el orden de estos argumentos, primero menciona a los gentiles y luego a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, como ya lo he mencionado, se están vanagloriando de la circuncisión, de un acto religioso. Ujú. En el versículo 12, como ya lo vimos, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La justificación es para los judíos también, pero solo para aquellos judíos que ponen su fe en Cristo. No basta con decir soy circunciso. La fe de Abraham es prueba de esto. Y vemos que en este versículo, en el versículo dice padre de la circuncisión y luego nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es el origen de la circuncisión, sí, pero también es el origen de la incircuncisión, de la justificación por fe, sin actos religiosos. Y nuevamente, esa parte es la que nos le cuesta mucho a nosotros como humanos entender. Queremos tener parte en todo. Hay una historia muy curiosa. Supongo que todos conocen las harinas para hot cakes, ¿verdad? Bien ricos unos hot cakes ahí con mantequilla y... Ay. Hace tiempo, y de hecho a nivel industrial, hay harinas para hot cakes en la cual solamente tienes que agregar agua. Nada más que agua. Haces tu masita, la pones y quedan listos los hot cakes. Cuando esta receta la empezaron a distribuir a nivel comercial, no a nivel industrial, sino a nivel comercial, para venta al menudeo, resultó que el producto no funcionó. No, no jaló. ¿Por qué? Haciendo una encuesta, la empresa que produjo esta harina para hot cakes se dio cuenta de algo muy curioso. La gente no podía creer que fuera así de fácil hacer hot cakes. Era como, nomás con, ya, no, no puede ser. La popularidad de esta masa, de esta harina, empezó a crecer cuando se les ocurrió, bueno, que le pongan un huevo. Y entonces se empezó a vender más. Funcionó. Bueno, entonces que no le pongan agua, que le pongan leche.
y se empezó a vender más. Ok, muy bien. ¿Y si hacemos que ellos le pongan la mantequilla? Pues, ¿qué creen? Rotundo éxito. ¿Se dan cuenta? Nuestra naturaleza nos lleva a que tengo que meter la mano para que de verdad funcione. No, no se me hace a mí algo tan práctico como simplemente echarle agua a los hotcakes. Yo me acuerdo una vez ahí en la iglesia de Donay hicieron una conferencia de mujeres, ¿no, Moni? Y se me ocurrió decir, sí, yo hago el desayuno, sí, a ver, haz 100 hotcakes. ¿Cuál fue la solución? La harina con agua. Y párale de contar. Pero no funciona a nivel individual, porque a fuerza queremos tener parte y mérito en todo. Y sobre todo eso, mérito, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el versículo 12 está terminando de deshacer. Ya de por sí Pablo ya había deshecho todo este asunto de que el judío, no, pues el judío, monopolio del acceso a Dios. Se me hacen a un lado todos los demás y no por nada a cualquiera que no sea judío es un perro. Porque nosotros somos, los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios y así somos tan buenos, tan perfectos, tan bonitos que Dios nos escogió. Y por eso, por la circuncisión, estoy justificado. Y dice Pablo, no, porque Abraham es el origen de la justificación por fe y de la circuncisión. Y pone en segundo lugar a la circuncisión, porque la circuncisión sin fe no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, aquí el versículo 12 nos pone esto en claro. Y con esto terminamos el primer punto. Todavía falta una hora para el segundo punto. No, no es cierto. La justificación es por fe, sin importar los actos religiosos. Y aguas, hermanos, como cristianos nos podemos volver bien religiosos. Que nuestros actos sean únicamente con el objetivo para adorar, honrar, glorificar a nuestro Dios. Nada más. Lo que salva es la fe. El segundo punto que les había mencionado es la ley solo muestra nuestra incapacidad de hacer justicia. Esa ley que Dios le dio a su pueblo mucho tiempo después a través de Moisés, pero que empieza con la circuncisión, lo único que hace es demostrar que somos incapaces de hacer justicia. Dice el versículo 13 de Romanos 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. La ley no estaba vigente cuando Dios le prometió a Abraham descendencia y heredad. No estaba vigente, todavía no era proclamada. Vamos a hacer una lectura muy interesante para ver esto, cómo es que lo movió el Señor. Vamos a Génesis 13, Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham, aquí era Abraham, todavía no era Abraham, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Fíjense cuántos años atrás, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Yo me pregunto qué cara pondría si me dijeran, ahorita que ya a mi esposa le hicieron la histerectomía y pues ya estamos arriba del cuarto piso de edad, te voy a dar medio Pachuca, y me estoy viendo corto, te voy a dar medio Pachuca y 15 hijos. Me desmayo con lo de los hijos.
pero es algo que cualquiera ya. Ah, ¿en serio? Luego, luego lo pondríamos en duda. ¿Y qué dice el versículo 8 que hizo Abraham? ¿Cuál es la primera, Priscila, cuál es la primera y la última palabra que debe salir de su boca? Ya no se acuerda. Señor, sí, señor. Básicamente eso fue lo que hizo Abraham. ¿Sí? ¿Cómo no? Vámonos. No cuestionó, no preguntó. Pero a lo mejor nada más ocurrió una vez, ¿no? Igual y a Dios se le olvidan las cosas, yo no sé. Muchos lo pintan como un viejito ahí sentado entre las nubes. Ujú. Vamos al capítulo 15 de Génesis, versículos 18 al 21. Génesis 18 al 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí está la promesa de la descendencia y de la heredad. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, perdón, de los amorreos, los cananeos y los jerjeseos y los jebuseos y todos los eos. Antes, siquiera de la circuncisión, le promete que hijo, descendencia y tierra, heredad. Vamos un momentito antes de la circuncisión, capítulo 17 del Génesis, versículos 4 al 8. Dice, ay, ya me perdí. He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y al siguiente versículo viene la circuncisión. 3 puntos del libro de Génesis donde vemos claramente que la promesa fue dada antes de la circuncisión. La ley no estaba vigente cuando Dios prometió a Abraham descendencia y y la heredad. Y después viene la circuncisión. ¿Y qué significa ser heredero del mundo? Bueno, nada que ver con las teorías de conspiración, los protocolos de Sion y todas esas cosas que por ahí andan circulando de que los judíos se quieren apoderar del mundo y no sé qué tanto. No, nada que ver con eso. Se refiere a que todas las familias son benditas al ser justificados por la fe. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3, 16 al 18. Espero que lo estén buscando en sus Biblias, aunque lo tengan ahí en la pantalla, porque si no van a perder práctica. Gálatas 3, 16 al 18 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le hace promesa a Abraham, vas a tener hijos, vas a tener descendencia, vas a tener heredad. Todo esto que ves y más allá, la tierra completa te la voy a dar. ¿Pero por qué? Porque es un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo en la era de la iglesia.
No significa que los judíos se quieren apoderar del mundo o que todo el mundo entero le va a pertenecer a los judíos, sino a la descendencia de Abraham. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Él fue padre de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. A eso es a lo que se refiere, a esa universalidad de que dice, por de promesa de que sería heredero del mundo. Su descendencia es la que va a ser heredera de las promesas de Dios. En otras palabras, circuncisos e incircuncisos. Porque recuerden que Abraham es padre figurativo, remoto de los gentiles y también de los judíos. No está más que hablando de que aquí la ley no es dada para cumplir la promesa, sino que la promesa fue dada antes que la ley. La herencia, el cumplimiento del pacto, es decir, la salvación es por fe. Porque si fuera por la ley, para cumplir los estatutos, los 10 mandamientos, un mandamiento, piensa en uno. No mentirás, yo ahorita ya me pasó. Cualquiera que diga que no miente, ya dijo la primera. No robarás, pues aunque sea. Ahorita ya nadie agarra nada, ¿no? Bueno, la mayoría. Pero ¿qué tal las uvas ahí en el mercado o el pedacito de chicharrón? Es una probadita. No, eso es robar. Porque para que te lo puedas comer, primero hay que pagarlo. No matarás. Yo no he matado nada. No mato ni una mosca. Pero el Señor Jesucristo iguala el no matarás con el cual cuando estás iracundo contra tu hermano. ¿Le sigo? No creo que sea necesario. Sabemos de antemano que no podemos cumplir con el decálogo. Imagínense con la ley completa. No es posible, no hay ser humano que pueda cumplir la ley, salvo aquel que fue 100%, que es 100% hombre y 100% Dios. El Señor Jesucristo sí pudo cumplir con esto y es por eso que la única manera de poder ser llamado hijo de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice, todos estás condenado. Pero el que cree no es condenado. ¿Por qué? Por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú únicamente crees en el Señor Jesucristo para tu salvación, si pones tu confianza en Él, pides perdón de tus pecados, entonces estás justificado. Esa misma justificación de la que estamos hablando aquí te es imputada a ti, te es cargada a tu cuenta. ¿Sí? Dice el versículo, seguimos en el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, que es de lo que venimos hablando. Ser parte del pueblo de Dios no es por actos religiosos, ya lo vimos. La ley lo único que hace es demostrarnos que lo que necesitamos es un justificador, alguien que ponga su perfección a nosotros, porque si no, estamos en serios problemas. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Es decir, si la justificación fuera por cumplir la ley, que no se puede, entonces nuestra fe sería, dice aquí, vana, del griego kekenotai, vacía. O sea, sería una fe completamente vacía, completamente inútil. Y anular la promesa significa quitarle su eficacia. Cualquiera que quiera por sus medios, por actos religiosos, porque soy bien bueno, porque yo sé que no le hago daño a nadie, no mato a nadie, no robo, cualquiera que quiera poner esos actos como medio de justificación, está diciendo la muerte de Cristo es vacía y no tiene eficacia.
Wow. Qué fácil es insultar a Dios. Y a veces hasta sin darse uno cuenta. Ujú. Entonces, ¿cuál es la razón de que la ley no salve? A ver, la ley ahí está. Entonces, ¿por qué no salva? ¿Por qué no sirve? Pablo contesta esta pregunta de una manera muy determinante. Pues la ley, versículo 15, pues la ley produce ira. ¿Qué significa esto? Dice el versículo, lo voy a leer de nuevo. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Fíjense en esta vuelta que vamos a ver. La ley produce ira. La ley no produce gracia. ¿Qué es lo que produce gracia? Dios justificando al hombre por medio de la fe. Eso es gracia. ¿Quieres ser justificado por medio de las obras? Lo único que te espera es la ira de Dios. Simple, sencillo. Y lo vemos ahí en Apocalipsis. Todos los muertos, grandes y pequeños, están delante de Dios y son abiertos los libros donde están escritos sus obras. Y todos son condenados porque si quieres o si alguien intentara, se atreve a intentar su justificación delante de Dios por medio de obras, lo único que va a encontrar es condenación. Lo único que produce la ley es ira. ¿Por qué? Porque como vimos el punto 2, la ley solo muestra nuestra incapacidad de hacer justicia. No podemos. Porque aunque cumpliera todos, pero me faltara uno, dice la palabra de Dios que entonces te haces culpable de toda la ley. Basta con que metas la pata en uno para que se riegue todo el tepache. Perdonando la expresión. Así de simple. La ley produce ira, no gracia. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, no por la ley, para que nadie se gloríe. Claro, tú quieres ser hijo de Dios, tú te arrepientes, te dueles por las cosas que haces que ofenden a Dios, entonces pídele que te dé fe. Pídele que te transforme para que su gracia aplique a ti. No la ley, no las obras, porque lo único que producen es ira, castigo. Cierra el versículo 15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si cumplo, no hay quien cumpla la ley. Eso hace necesaria la gracia. Donde no hay ley. La gracia no abroga la ley, no la anula, pero sí la reemplaza para que entonces la justicia de Cristo te sea contada a ti por justicia. Por eso es que dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde hay gracia, no hay culpa. Si tú crees en el Señor Jesucristo únicamente por fe, pones tu fe en Él, entonces ya no hay transgresión. Ya no hay ira de Dios sobre de ti. Entonces hoy aprendimos, hermanos, número 1, que la justificación es por fe sin importar los actos religiosos. Y la ley, número 2, solo nos muestra nuestra incapacidad de hacer justicia. Que Dios nos muestre, nos permita entender bien esto y nos deje ser lo suficientemente humildes para reconocerlo. Y si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo aún, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque es la única manera de ser justificado, la única manera de ser perdonado por todos tus pecados. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das.
Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque no necesitamos la ley para ser justificados. Necesitamos de tu gracia. Gracias, Padre, porque nos has puesto el ejemplo en Abraham, aquel ejemplo de fe, aquel ejemplo de creer, de confiar en ti, Señor, cuando ni siquiera había visto de cerca la realización de la promesa, Señor, hasta el nacimiento de su Hijo. Gracias, Padre, por esto. Y te ruego, Señor, por aquellos que no han puesto aún su fe en el Señor Jesucristo, que tú toques sus mentes y corazones. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.